Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos, hermanos, a este programa de renovación. Con mucha alegría, hoy transmito para ustedes la palabra del Señor. Y con mucha alegría hoy también, a nombre de las comunidades cristianas y de todo el pueblo del Señor, que nos ayuda a permanecer en el aire y a llevar este mensaje hasta ustedes. Quiero desearles que la paz, el amor y las bendiciones del Señor Jesucristo les acompañen. También les hago esta invitación a recorrer con nosotros durante el día de hoy la parte final del sacramento de las órdenes sagradas y con ello darnos cuenta por qué nuestros sacerdotes son sacerdotes, de quién recibieron el ministerio sacerdotal y cómo se les ordena como sacerdotes en la Iglesia Católica. Jesús, mi gran amigo, está cerca de mí. En cada sacramento así yo soy feliz. En ellos yo me encuentro con Dios mi Salvador, pues son como las fuentes que dan vida y frescor. En los sacramentos Jesús el Señor sale a mi encuentro, con Él voy mejor. En los sacramentos Jesús el Señor sale a mi encuentro, con Él voy mejor. Por el bautismo llego a ser hijo de Dios, hermano de otros niños, amigos de Jesús. Su espíritu divino, espíritu de amor, me hace su testigo por la confirmación. En los sacramentos Jesús el Señor sale a mi encuentro, con Él voy mejor. En los sacramentos Jesús el Señor sale a mi encuentro, con Él voy mejor. Si peco y me arrepiento, me da Dios su perdón, diciendo mis pecados con humildad y amor. En la misa recibo la carne del Señor, así yo tengo vida, la vida de Jesús. En los sacramentos Jesús el Señor sale a mi encuentro, con Él voy mejor. En los sacramentos Jesús el Señor sale a mi encuentro, con Él voy mejor. Siempre vamos mejor con el Señor. Siempre tomados de su mano podemos sentir la seguridad y podemos estar convencidos de que Él nos lleva mejor que cualquier otro. A través de los sacramentos el Señor sale a nuestro encuentro y a través de su encuentro con Él podemos continuar adelante, podemos salir avantes y podemos ganar la lucha, porque la batalla con Cristo siempre se gana. Decíamos la semana pasada al hablar del sacramento de las órdenes sagradas, o sea, el sacramento que se da a aquellas personas, a aquellos hombres que quieran venir a formar parte del sacerdocio real de Cristo, el ser sacerdotes en la Iglesia Católica. Decíamos en la última pregunta que hacíamos en el programa pasado, ¿cómo llega una persona a ser obispo? Dijimos, el Papa escoge a un determinado sacerdote, distinguido por sus conocimientos y virtud, y señala a otros obispos para que lo consagren por la imposición de las manos y la oración al Espíritu Santo. Preguntemos hoy, ¿cómo llega una persona a ser Papa? Los cardenales eligen al nuevo Papa después de la muerte o la renuncia del predecesor. Ahora otra pregunta muy común y corriente que podríamos hacernos y se hace mucha gente es
¿por qué no se casan los sacerdotes? Vamos a dar algunas razones de por qué no se casan los sacerdotes. Primero, porque una vida consagrada de celibato les facilita la entrega amorosa a Jesús con un corazón que no se halle dividido. Esto lo podemos asegurar por medio de la palabra del Señor en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Allí en el capítulo 7, en los versos del 32 al 34, nos dice: quiero que ustedes estén libres de preocupaciones. Cuando un hombre está soltero, se preocupa por las cosas del Señor y por agradarle. Pero cuando ya está casado, se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa. También hay diferencia entre la mujer casada y la que no tiene esposo. La que no está casada se preocupa por las cosas del Señor, para estar consagrada a Dios tanto en el cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. Palabra de Dios. Aquí en estas cortas palabras de San Pablo podemos darnos cuenta que Dios, en su ministerio sacerdotal, quiere hombres libres. Quiere hombres que no tengan muchas preocupaciones. Por eso los sacerdotes dejan su hogar, dejan padre y madre y se dedican al Señor. Es como si se casaran con Jesucristo y fuera Jesucristo el esposo que demanda todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un hombre que está soltero se preocupa por las cosas del Señor y por agradarle al Señor. Ese hombre no tiene que estar saliendo para su casa en una emergencia, que un hijo se aporrió, que su mujer está enferma, etcétera, etcétera. Ese hombre más bien puede estar gastando su tiempo en la iglesia. Y hay muchas personas que dicen, pero es que los sacerdotes no trabajan. Hermano, a mí me gustaría compartir contigo el trabajo de los sacerdotes porque lo conozco de cerca. Es un hombre que 24 horas al día está comprometido con el pueblo. Tú lo puedes llamar a las 3 de la tarde, a las 5 de la mañana, a las 12 de la noche. Y siempre que tú lo llamas tienes tu necesidad y crees que el sacerdote tiene obligación de atenderte. ¿Y no te has dado cuenta que tú no eres el único? Tú llamas a las 5, hay otra persona que llama a las 6, hay otro que puede llamar a las 8, hay otro que llama a las 12 de la noche, quizás otro está llamando a las 3 de la mañana, quizás del hospital están haciendo una llamada a las 5 de la mañana. Y no nos damos cuenta que este sacerdote tiene que acudir al llamado del pueblo del Señor. Ejemplo, tu mamacita está muriendo, está grave. Necesitan al sacerdote para que le dé los últimos auxilios. Hubo un accidente, piden que el sacerdote venga a confesar a esa persona. Hay alguien que está enfermo de X, Y o Z circunstancia y solo se les ocurre en ese preciso instante llamar al sacerdote. Pues ese sacerdote, como te dije anteriormente, tiene que estar dispuesto a contestar las llamadas del pueblo del Señor, sin límites, sin horarios y muchas veces, por decirlo, cuando no hay suficientes sacerdotes en las parroquias, sin sacar siquiera un día de descanso. Y yo creo que es justo, porque ellos atienden durante el día, durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, durante la madrugada. No será todos los días ni a todas las horas, pero sí tienen que estar alertas. Entonces, hermano, si tú y yo nos preocupáramos de hacer la vida del sacerdote un poco más suave y más sencilla, creo que el sacerdote podría disfrutar más de su ministerio sacerdotal, es decir, podría sentir más alegría al estar consagrado a Jesucristo. Por eso dice, cuando un hombre está soltero se preocupa por las cosas del Señor y por agradarle, pero cuando ya está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa. Entonces, ¿ves? Un sacerdote casado tendría que irse para su casa a dormir, y allí no le gustaría que lo estuviesen llamando a medianoche. Yo me imagino que con mucha facilidad, si no él, tal vez su esposa descolgaría el teléfono para que los dejaran dormir. Ese es uno de los casos que ocurre con mucha frecuencia con los médicos. Las esposas a veces se indisponen porque un médico está en llamadas todo el tiempo. ¿Y cuántos hogares se desbaratan simplemente por eso? Porque un médico está 24 horas al día, 7 días a la semana en llamada, y las esposas no soportan este tipo de trabajo. Igual pasaría con los sacerdotes, y peor todavía, porque el sacerdote tendría que atender igual un hombre que una mujer en casos de emergencia, igual estar en un hospital que estar en el lugar donde se le llame. Y allí habría
una gran influencia en el hogar del sacerdote. Tal vez no podría gastar todo el tiempo suficiente para su esposa y para sus hijitos. Y cuando un esposo se entrega a su hogar, debe cumplir sus deberes de padre de familia. Y entre los deberes de padre de familia está el tiempo que gaste con su esposa y con sus hijos. Naturalmente que muchos no se dan cuenta de eso, porque no tienen conciencia de que tienen que gastar tiempo suficiente con sus hijitos, tiempo suficiente con su esposa. Simplemente lo hacen por rutina y están en la casa por estar, o llegan a cualquier hora y salen a cualquier hora. No, hermanos. El sacramento del matrimonio requiere muchos deberes y obligaciones. Ya lo veremos más adelante. Por eso, el sacramento de las órdenes sagradas que se les da a los sacerdotes, en este momento en nuestra Iglesia Católica, pide que haya celibato, es decir, que no se casen. Y ese es el objetivo, que puedan consagrarse completamente al Señor y al servicio del pueblo de Dios. Segundo, ¿por qué no se casan los sacerdotes? Porque de este modo pueden más libremente darse a Cristo y a través de Él al servicio de Dios y al cuidado del pueblo. Es más o menos una aclaración de lo que acabo de hacer a través de la primera carta de Corintios, capítulo 7, versos del 32 al 34. Y tercero, porque la vida célibe, aceptada por el reino de los cielos, es testimonio manifiesto de los valores de ese reino y de la vida futura. Entonces, el sacerdote simplemente está mostrando que él está alegre de vivir ese tipo de vida por el reino de los cielos, y es un testimonio de los valores de ese reino y de la vida futura, porque si él lo acepta y él lo vive con alegría, ¿qué más puede ser sino una satisfacción y un gozo que más tarde se convertirán en frutos para su vida eterna? Aunque la vida eterna se vive desde aquí, pero de todos modos ya la gracia ha ido llenando ese sacerdote en tal forma que puede consagrarle al Señor tanto su cuerpo como su espíritu y sentirse alegre de hacerlo así. Ahora una pregunta que oímos con mucha frecuencia es ¿por qué se le llama al sacerdote padre? Y muchos nos dicen que no hay sino un padre que está en los cielos y nos sacan como una disculpa que no se le debe llamar a nadie padre. Pues se les llama padre porque da la vida de la gracia a sus hijos espirituales, en la misma forma en que un padre da la vida física a sus hijos. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en los versos 14 y 15, nos dice la palabra: no os escribo estas cosas para avergonzaros, sino más bien para amonestaros, como a hijos míos queridos, pues aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Así San Pablo le hablaba a aquel pueblo y les decía cómo él los había engendrado en Cristo Jesús, por eso era el Padre espiritual de ellos. Y por eso al sacerdote se le dice Padre, porque se le reconoce que es el que nos engendra en Cristo, el que nos lleva todos los días a través de los sacramentos, a través de todas las enseñanzas que nos da a ser verdaderos hijos espirituales de Dios. Entonces, si nos engendra en Cristo, es Padre. Así lo dijo San Pablo, así lo creemos. Y aunque, de verdad, como dice la palabra, hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. Hay muchas gentes que enseñan, hay muchas gentes que están en las universidades y aprenden mucho, pero en realidad el que te lleva en la vida espiritual hasta el Señor, el que te orienta, ya no el que te enseña tanto, pero el que cuida de tu vida espiritual y te ayuda a permanecer en Jesucristo, conociendo las verdades, ya no teóricas, pero prácticas, ayudándote a salir de tus apuros, aconsejándote, mostrándote cuál es el buen camino, estando dispuesto para atenderte en el momento en que necesitas, ayudándote por medio de los sacramentos. Ese es el verdadero Padre, el Padre espiritual. Entonces, por eso se le llama al sacerdote Padre. Repito, porque da la vida de la gracia a sus hijos espirituales. Ahora vamos a contestar algunas preguntitas
cortas, como para satisfacer la curiosidad de muchas personas. Primero que todo, ¿quién es el Papa? El Papa es el obispo de Roma, es el vicario de Cristo en la tierra, es el sucesor de San Pedro, es la cabeza visible de la Iglesia Católica. Tú sabes que en Pedro está la cabeza visible de la Iglesia. Pedro es la roca. En Pedro no nació la Iglesia nació en San Juan, pero Pedro es la roca donde se fundamentó esa Iglesia. Entonces Pedro fue el primer Papa, y como primer Papa también fue obispo. Y hoy en día el Papa Juan Pablo II es el obispo de Roma. Para ser Papa él también es obispo. ¿Y qué ocurre? Que él es el vicario de Cristo en la tierra, o sea, la cabeza visible de la Iglesia aquí en la tierra. Sí, delegado por Cristo en la persona de San Pedro. Y de Pedro pasó este mandato a cada uno de los que hasta hoy han estado en el papado. Y es, como te dije y repito, cabeza visible de la Iglesia. Cristo es la cabeza invisible, pero el Papa representa a Cristo en la Iglesia. Por eso es tan importante que estemos sometidos en obediencia, que seamos leales a Él en la Iglesia Católica, como lo fuéramos a Cristo Jesús, porque Él lo representa visiblemente en la Iglesia. ¿Qué quiere decir cardenal? Cardenal es un título honorario otorgado a los sacerdotes u obispos por razón de la posición importante que ocupan en la Iglesia. Los cardenales, como dijimos anteriormente, eligen al Papa. Entonces, esta es una posición o un título de honor dado a un sacerdote o a un obispo, ¿ok? En la Iglesia Católica. ¿Quién es el obispo? El obispo es el jefe espiritual de una diócesis. Al ser especialmente escogido y ordenado como sucesor de los apóstoles, tiene la facultad de ordenar a otros sacerdotes y otros obispos. Entonces, el obispo es el que puede ordenar a otros sacerdotes u obispos, y el obispo es el que se encarga de una diócesis, es decir, de un pedazo de tierra con sus límites, a la cual pertenece o un pueblo o dos pueblos o quién sabe cuántas ciudades, pero es un pedazo específico. Él tiene límites para gobernar en la Iglesia. Él no puede gobernar en toda la Iglesia, solo en su diócesis. ¿Ok? Y es escogido y ordenado como sucesor de los apóstoles. Allí vemos de dónde pasó el sacerdocio de los apóstoles a hoy en día. Pasó a los obispos. Y los obispos son, repito de nuevo, los que ordenan a los sacerdotes y a otros obispos. Hemos oído que muchas personas se les llama monseñor, a muchos sacerdotes se les llama monseñor. Preguntamos qué quiere decir monseñor. Monseñor es un título también honorario, concedido a algún sacerdote por el Papa, por motivo de importantes actividades en la Iglesia, o como recompensa por servicios especiales. Yo recuerdo hace muchos años se les decía prelados domésticos de su santidad el Papa a los monseñores. Entonces son sacerdotes comunes y corrientes que se han simplemente distinguido por un servicio especial o por sus actividades en la Iglesia, y entonces el Papa les da el honor, un honor especial como recompensa de sus servicios especiales también, y por eso se les nombra monseñores. Ahora, ¿quién es el párroco? El párroco es el sacerdote encargado de administrar una parroquia. Una parroquia es, otra vez, un pedazo de tierra limitado donde hay un pueblo o dos pueblos o yo que sé cuántos caseríos y está bajo el cuidado del párroco. Este párroco tiene que responderle al obispo. En la diócesis hay varias parroquias. Entonces el párroco es el encargado de administrar una parroquia. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los sacerdotes son los encargados de ayudar a los párrocos. Por ejemplo, el sacerdote diocesano trabaja en una diócesis. El sacerdote religioso pertenece a una orden religiosa como los franciscanos, los dominicos, etc. Algunas veces
Ellos vienen por un periodo de tiempo determinado a prestar servicios en una diócesis, pero ellos están bajo una orden religiosa, es decir, los sacerdotes que son religiosos. El sacerdote diocesano son los que viven en las parroquias y ayudan al párroco a cumplir con su misión. También hay otros puestos en la diócesis que los ocupan los sacerdotes. A esos sacerdotes que le ayudan a los párrocos los hemos oído llamar como asociados o como coadjutores. Ahora preguntémonos qué es un diácono permanente. Un diácono permanente es un hombre casado o un hombre soltero, ordenado por el obispo para colaborar en el ministerio parroquial o diocesano. Estos diáconos permanentes están allí y no van a ser sacerdotes. Solo se les ha ordenado como diáconos permanentes y a ellos se les confieren determinados trabajos en la iglesia. Ellos pueden hacer casi todo, pero no todo lo que hace un sacerdote. Por ejemplo, ellos no pueden celebrar la Divina Eucaristía, la Santa Misa, porque ellos no pueden consagrar y ellos no pueden confesar. Entonces ven que estas son labores específicas del sacerdote. Y también vimos el sacramento de la extrema unción, de la unción de los enfermos, que se le llama hoy en día, también lo aplica el sacerdote, también lo lleva el sacerdote. El diácono permanente no puede hacer estos ministerios que desempeña el sacerdote. También hay el llamado diácono transeúnte, que es el diácono que está allí, es un hombre soltero que está allí por un periodo de tiempo mientras se le ordena sacerdote. Es una de las órdenes que recibe el sacerdote antes de ser sacerdote, el diaconado, pero es transeúnte porque no permanece allí, no va a ser únicamente diácono, está esperando recibir las órdenes sagradas, o sea, el sacerdocio. Ahora, ¿qué es un monje? Los monjes viven en monasterios y observan una regla estricta bajo las órdenes de un superior. Así son los benedictinos o los trapenses. Algunos son sacerdotes, otros son hermanos. Algunos se dedican como sacerdotes a los ministerios sacerdotales, otros como hermanos se dedican a los ministerios de las casas donde pueden prestar sus servicios. ¿Qué es un hermano? Hay personas que se les llama hermanos, y estos son hombres dedicados a la enseñanza, a los hospitales, a los trabajos sociales, a la contemplación. Ellos hacen los votos de pobreza, de castidad y de obediencia, pero no reciben las órdenes sagradas. Dijimos, ¿quién es un monje? Un monje puede ser en un monasterio un sacerdote o un hermano, ¿sí? Los sacerdotes reciben las órdenes sagradas, el hermano no. El hermano es un hombre que se puede dedicar a la enseñanza, a los hospitales, a los trabajos sociales o a la contemplación. Hace sus votos como el sacerdote de comunidades religiosas, ¿sí? Como el sacerdote monje, pero no recibe el hermano las órdenes sagradas. Ahora podemos preguntarnos qué es una hermana. Una hermana es una mujer dedicada a la enseñanza, a los hospitales, a los trabajos sociales o a la contemplación. Hace sus votos de pobreza, de castidad y de obediencia y pertenece a una orden religiosa o a una congregación. Ya ustedes ven que esto es más o menos lo que podemos dar como enseñanza en este sacramento maravilloso de las órdenes sagradas, para que ustedes distingan. Una hermana no puede decir misa, una hermana no puede ir a las casas a hacer lo mismo que hace el sacerdote, una religiosa no puede ni confesar, ni puede celebrar la misa, ni puede dar la unción de los enfermos. Estos son ministerios sacerdotales. Muchas veces la gente es muy buena y cree que las hermanas pueden hacer todo esto. No, las hermanas no pueden hacer sino cumplir determinados ministerios que se les ha confiado en la iglesia, en el ramo pastoral. También pueden estar, como se dijo, en la enseñanza y en los hospitales, o pueden dedicarse a la oración, de contemplación, a trabajos sociales, pero tiene que haber una distinción entre el sacerdote y las hermanas, entre el sacerdote y los hermanos, entre el sacerdote y los monjes, algunos sacerdotes, otros hermanos, y entre el sacerdote y los diáconos permanentes.
Yo quiero, hermanos, que al transmitirles este mensaje, ustedes se den cuenta de la gran importancia que hay en nuestra Iglesia Católica, cómo la Iglesia sabiamente ha ido confiriendo, ha ido dando todos estos sacramentos al pueblo de Dios, y con ellos se ha llevado adelante el deseo de Jesucristo, permanecer unidos, ser un solo cuerpo que es su Iglesia y vivir para darle gloria a Él aquí en la tierra. Y luego gozar eternamente de esa gloria en el cielo. Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Hermanos, es maravilloso el ministerio sacerdotal. Es maravilloso cuando nosotros vemos que ellos lo dejan todo y se entregan al Señor. Y es más maravilloso cuando nosotros sabemos que podemos cooperar con ellos, que podemos ayudarlos y que ellos, en el encargo que Dios les ha hecho, es de arrancar y derribar el pecado, edificar y plantar su palabra divina. Por eso, yo te invito hoy, desde lo profundo de mi corazón, amemos al Señor, respetemos y ayudemos a los sacerdotes y prestemos el servicio que se nos pide en nuestra iglesia. Así podemos con más seguridad estar firmes en Cristo Jesús y saber que los unos a los otros nos ayudamos a que el reino de Cristo se extienda. Hermano, quiero darte gracias por participar de este programa y quiero invitarte para que lleves este programa hasta otros hogares. Comunícale a otros sobre él. Que el Señor te bendiga. Alabado sea Jesucristo. Bendito por siempre. Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico
hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.